Hoy vamos a hablar de los 16 juegos más importantes de la historia, los que lo cambiaron todo, los que revolucionaron esta pasión y sobre todo, los que cuando creíamos que todo estaba hecho reinventaron la rueda. Algunos seguramente ya los conozcas y otros quizás no, pero todos los que vas a ver hoy han condicionado cómo juegas hoy en día o son el GOAT Simulator. Así que prepárate porque ¡vamos allá! Street Fighter 2 es un juego del que seguramente no hayas oído hablar concretamente, pero ¿quién no conoce la saga? Los juegos de lucha como Tekken, Mortal Kombat, Soul Calibur e incluso muchos juegos de acción y aventuras deben a este título de 1991 una de las mecánicas más interesantes que nos han dejado los videojuegos: los combos. Al menos los combos como los conocemos hoy en día. Eso sin hablar de que la mayoría de personajes de esta saga, muchos de ellos extremadamente populares, nacen en esta entrega. ¿Y qué sería de nosotros sin Blanca? Todos amamos a Blanca. Además, dejar de pelear contra la máquina para pegarle un palizo a tu colega nunca está de más. Si eras un fan de la automoción en los 90, podías jugarte la vida en carreras ilegales con tu coche sin ABS o apostar por el primer simulador de conducción realista. Sí, es cierto que para esta época ya estaban presentes F0, Mario Kart y otros juegos de conducción, pero el simulador llegó de la mano de Polyphony Digital para quedarse con nosotros, y qué bien que lo hizo. Quizá te suene un pequeño juego de la empresa Maxis, creadora de otros simuladores como SimCity o Sim Hormigas. Un día llegó con la feliz idea de crear Los Sims, un simulador de familia en el que controlabas a todos los miembros de tu unidad familiar, creabas su casa, les dabas de comer y básicamente les hacías vivir una vida plena. No era exactamente real y tenía algunos eventos que eran cuanto menos curiosos, y aunque se perfeccionó mucho con Los Sims 2, lo cierto es que Los Sims rige todavía el panorama de los juegos más influyentes de la historia, así que era obligatorio mencionarlo hoy aquí. Doom no fue el primer shooter en primera persona, pero todos los shooters a partir de él refinan y adaptan su fórmula. Un estándar tan difícil de romper que incluso los intentos más audaces como GoldenEye o Perfect Dark han sido incapaces de sobreponerse a su ritmo y su forma de comprender lo que la acción en el videojuego debía de suponer para un juego de disparos en primera persona. Pokémon Rojo y Pokémon Azul, como lo conocimos en Europa cuando llegó en el año 97, se convirtió muy rápido en un juego legendario y es el padre de una saga todavía más importante en la historia del videojuego. Simplificando las mecánicas del JRPG y trayéndonos este estilo para la Game Boy en su día y para la Game Boy Color con el Pokémon amarillo, este juego atrapó a millones de personas que todavía hoy siguen jugando y consumiendo no solamente sus videojuegos, sino sus peluches, muñecos y todo tipo de adaptaciones tanto al cine como al anime y al manga. La verdad es que nunca podríamos haber pensado que tendría tanta pegada, pero ha llegado a cautivarnos con sus monstruos de bolsillo y las aventuras en todas las regiones. Aquí hemos estado dudando entre esta entrega y el Final Fantasy original, aunque finalmente nos hemos decantado por esta. No porque el 7 innove particularmente, comparando con el 1 tampoco cambia tanto el panorama, pero sin duda es el JRPG más influyente de todos los tiempos por una sencilla razón: es quien trajo el género a Occidente. Sin Cloud y sus compañeros no habríamos llegado a disfrutar de las aventuras de esta saga y quizá no estaríamos hoy tan ansiosos por ver el Final Fantasy XVI en todo su esplendor. Tampoco podríamos disfrutar del KOTOR ni de los avances en rol europeo que luego nos trajeron desde muchas otras industrias. Así que, Sephiroth 2, Kefka 0. Si nos sigues desde hace un tiempo, seguramente ya sepas que Minecraft es uno de mis juegos favoritos y sin duda al que más horas le he echado. Basado en la sencilla idea de que no tienes límites, la dificultad es escasa, pero las posibilidades inmensas. Puedes explorar, picar, vivir aventuras, cazar mobs, rolear o hacer grandísimas obras de ingeniería y arquitectura. Eso sin hablar de los múltiples mods y la comunidad, que es una de las más sanas que hay en todo internet. Además es un juego perfecto para streamear o para disfrutar muy relajado y que te permite estar largas sesiones de horas y horas sin nunca tener nada por lo que aburrirte. Además, la influencia ha sido bastante clara dado que la tecnología en voxels ha avanzado muchísimo desde que ha salido este juego. Have you ever heard of the asymmetry theory?
Nature tends to favor asymmetry. Metal Gear Solid puede parecer un juego sin pegada, pero es uno de los primeros juegos de autor que conocemos y de hecho ahí radica su grandeza. Mientras que su fórmula no parece revolucionaria, la apuesta por una narrativa densa es algo que no podemos ignorar. Esas cinemáticas que llegan a parecernos interminables cuando solo buscamos acción nos contaban una historia madura, compleja y, por qué no, bastante ida de la olla. Kojima supo plasmar su visión del juego de manera precisa y plantó semillas que más tarde germinarían en las narraciones que nos han llegado a presentar Red Dead Redemption, Nier Automata, Dark Souls o The Last of Us. Beneath the shadow of my wings. World of Warcraft es la madre de todos los MMOs, no porque sea el primero, sino porque es el más famoso, el más conocido y sin duda alguna el más exitoso. Las claves de su éxito están en una fórmula sencilla de entender, una jugabilidad asequible y una ambientación exquisita. Y si piensas que no han tenido pegada, basta con ver que cualquier MMO actual trabaja sobre la base de aportar algo a los jugadores del WoW que no les gusta. Guild Wars 2, Elder Scrolls Online y Old Republic son los mata-WoWs más famosos que incorporan mecánicas propias de este juego y añaden soluciones a algunos de sus problemas de maneras a veces acertadas y otras no tanto. Sin embargo, tras casi 20 años de existencia, su influencia se ha extendido hasta más allá del RPG masivo, condicionando mecánicas de cualquier otro juego online. Warcraft 3 es un poco más influyente que el World of Warcraft, pero no por la razón que podrías creer en un inicio, sino por un suceso casi accidental. Y es que este juego de estrategia en tiempo real, que resulta ser de los mejores que podrías jugar, se convirtió en la madre de los MOBAs al acoger un mod llamado Defensa de los Ancestros, o Dota por sus siglas en inglés que quizá te suene más. Y un poco más adelante, este Dota original se convertiría en League of Legends. Para bien o para mal, League of Legends es el juego más popular del género y el buque insignia de los esports que se gestó en este juego. El resto de la historia, con Blizzard tirándose de los pelos y Valve creando Dota 2, seguramente ya lo conozcas. Y sí, podríamos decir que StarCraft podría estar aquí porque su legado ha sido mayor y su modo online de los más perfectos en su género. Pero ¿tú sabes cuánta gente juega al LoL cada día? Red Dead Redemption parece haberse convertido, y no sin razón, en uno de los juegos más queridos de los últimos años, y es, sin duda, uno de los mejores mundos abiertos que ha habido y habrá. No obstante, nada de esto habría sido posible si alguien en Rockstar no hubiese optado en su momento por llevar la cámara cenital a un sistema de tercera persona para explorar un mundo abierto que, en los estándares de la época, era sencillamente monstruoso. GTA 3 se convirtió en el primer sandbox de mundo abierto tal y como lo entendemos hoy en día. Sentó las bases del género y aún a día de hoy podemos encontrar su legado no solo en los juegos de Rockstar, sino en sus múltiples imitadores, homenajes y en todos los sandbox en general. La tierna historia de Gabe Newell y su perateo del Quake para crear una de las sagas más icónicas de la historia de los videojuegos ya es conocida por mucho. Desde que Valve fue creada, esta desarrolladora decidió crear un juego de esos que dejan huella. Y aunque ha hecho muchos, Half-Life es probablemente el más importante de ellos, con perdón de Portal, claro. Esta primera entrega nos introdujo a un shooter súper interesante, con el concepto de narrativa ambiental que construyó un mundo coherente, a pesar de la fantasiosa historia que contaba. Y si con eso no bastaba, uno de sus mods se convirtió en el Counter-Strike. Resident Evil no fue el primer survival horror, y aunque podríamos hablar largo y tendido de todo lo que en Resident Evil 4 ha aportado a la industria, la primera entrega de esta saga nos trajo una verdadera sensación de pavor con ambientación increíble y muy, pero que muy tensa. Las balas limitadas, escenarios oclusivos y un sinfín de detalles más crearon escuela, y tanto este género como otros siguen imitando a día de hoy. Y para duda, solo tienes que mirar Silent Hill. Dark Souls ha sido la tercera revolución del gaming. Puede parecer que su jugabilidad basada en repetición y su dificultad pensada para castigar cada error, obligándonos a aprender las mecánicas a la perfección, es lo único que este juego podría ofrecer. Pero en realidad es mucho más, y con su narrativa fragmentada nos introduce en una zona gris de indefensión. Ese entorno hostil del que queremos escapar, pero al mismo tiempo tan condenadamente cautivador. En un mundo donde los juegos de acción tendían cada vez más al frenetismo y al hack and slash construyendo fantasías de poder, Dark Souls nos desafió en jefes, mobs y hasta en el propio escenario. Y aunque es cierto que el verdadero creador de esta idea es Demon Souls, no es hasta la llegada del no muerto elegido que este género se populariza rápidamente. A lo que hoy contamos con cientos de juegos en un género que llegó cuando todo parecía inventado: el Souls-like.
Caracterizado por su dificultad, su narrativo un tanto opaca y en gran medida por su ambientación oscura, este género a día de hoy es de los más populares y, a juzgar por lo que se viene este año y el que viene, no tiene pinta de que la moda vaya a pasar pronto. The Legend of Zelda es una saga legendaria y aunque todos sus juegos han revolucionado de una u otra forma la fórmula, hay 3 de ellos que destacan por encima del resto. Ocarina of Time, A Link to the Past y el título original, como no. En este caso, Ocarina of Time fue, junto con Mario 64, la revolución de la jugabilidad en el gaming en consola, introduciendo un sistema 3D que, cada uno adaptado a su jugabilidad clásica, cambió para siempre el cómo jugamos. Pero no te creas que es solo su cámara o el 3D, sino que la filosofía de Ocarina ha inspirado y liderado el concepto de los mundos de aventura desde que apareció en 1998, incorporando sistemas que todavía utilizamos a día de hoy y que, aunque se notan ya algo mayores, siguen siendo 100% disfrutables. Y no, Breath of the Wild no es, en perspectiva, ni la mitad de rompedor de lo que llegó a ser el Ocarina of Time. Antes de hablar del videojuego más importante, deberíamos hacer unas menciones de honor. Pong es considerado como el primer videojuego, pero también están el Space War y el Computer Space, por lo que no podemos decir que ninguno de los 3 sean el más importante. Pokémon Go, que ya hemos mencionado Pokémon aquí, es sin duda uno de los juegos más importantes, no a nivel de videojuego, sino como fenómeno social, que ha convertido a muchísima gente en gamer y sobre todo la ha sacado de casa y a socializar, lo cual es un hito extraordinariamente importante y una verdadera revolución cultural. Y no podemos quedarnos sin hablar del Candy Crush, que ha conectado a gente muy mayor con el mundo del videojuego solo a través de un smartphone con una mecánica sencilla y fácil de comprender. Y si hablamos de juegos importantes, sin duda no podemos dejar de hablar del Goat Simulator. Porque sí, porque mola. Tú no quieres ser una cabra, todos queremos ser una cabra. Sin embargo, ningún juego ha conseguido lo que ha conseguido el primero, la primera revolución del gaming, que creó el videojuego tal y como lo conocemos hoy en día: Donkey Kong. Nunca puede faltar un Super Mario en ningún top de juegos importantes, y este título de arcade en el que Mario aún no tenía nombre fue el que lo cambió todo. Considerado como el primer videojuego de plataformas, este juego ha condicionado la jugabilidad de todo lo que vino después y ha creado toda una franquicia a su alrededor. Las limitaciones técnicas valieron como una oportunidad para fundamentar su sistema de movimiento y salto, y su popularidad fue lo que verdaderamente llevó a que valiese la pena crear consolas de entretenimiento doméstico. Y ningún juego ha provocado nunca un cambio tan paradigmático en la industria. Y estos han sido los 16 videojuegos más importantes de la historia, pero ahora es tu turno. ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Cuáles son los videojuegos más importantes para ti? Siempre te leemos en los comentarios. Recuerda que si quieres estar al día de toda la actualidad y noticias en el mundo del cine y los videojuegos, puedes seguirnos en nuestras redes y en nuestra página web. Y si quieres más contenido como este, danos un buen like y suscríbete a IGN España. ¡Hasta la próxima!